Hola, ¿cómo estás? Soy Andrés Valero y te quiero presentar esta sección que se llama Conócete, donde conoceremos diferentes personas que nos platicarán algún reto que hayan superado y sobre todo cuál ha sido su caminar en el desarrollo humano, en la psicología, el psicodrama. Y bueno, acabo de conocer hace poquito a una persona que me llamó mucho la atención, digo, ya tiene mucho tiempo, trabaja el teatro espontáneo, el teatro de playback, el psicodrama, y bueno, tiene mucho recorrido. Y me gusta mucho que trabaja la parte social. Digo, a mí también me llama mucho la parte social, del impacto del teatro, y ella también es actriz. Bueno, entre muchas otras cosas, déjenme les platico un poquito de su trayectoria. Se llama Mireya Ruiz Esparza, es conductora, actriz, entrenadora de teatro de playback, guía de hora de escucha, ahorita nos va a platicar a ver qué es eso, y psicodramatista. Estudió la carrera de psicología, bueno, de psicología social. Tiene maestría y doctorado en ciencias antropológicas y un diplomado en psicodrama. En 2007 empezó a formar parte del teatro de playback. Digo, ha estado en varias compañías de teatro de playback. Mm, Impulsa el Revelarte, eh, que bueno, busca la improvisación y la liberación. Es un proyecto que aspira a transformar la vida desde el arte. Desde este proyecto da clases de teatro de playback en el Triángulo, un espacio cultural independiente en Texcoco. Es fundadora de Ética en Espiral, un proyecto que facilita el aprendizaje dirigido a la transformación personal, colectiva y social, y trabaja en sociometría, sociodrama, psicodrama y guía horas de escucha. Bienvenida, Mireya. Hola Andrés, pues muchas gracias por invitarme. Oye, pues tienes un buen recorrido en esta parte del teatro, psicodrama, de lo social. Y parte de la inquietud de hacer esos espacios es que a veces el psicorama no tiene buena prensa, digo, la verdad tiene mucho tiempo, desde la época de Freud más o menos es Jacobo Levi Moreno que empezó con esto, pero pues le falta un poquito de promoción. Este, no sé si nos puedes platicar un poco de tanto de playback o cómo llegaste cómo te encontraste con esto. Pues mira, digamos que mi entrada fue con el teatro playback. Yo conocí psicodrama en la escuela, en la universidad, porque estudié con una gran psicodramatista que se llama María Elena Sánchez Azuara en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Cuando yo estaba muy chavala, pues escuché psicodrama, pero la verdad es que no me llamó la atención, un poco como tú dices, ¿qué será eso? No sé, no me llamó la atención, estaba muy chiquilla y pasó de largo. Yo después estudié antropología, estuve trabajando en comunidades indígenas y muchos años después, yo soy una persona que ha militado en movimientos sociales. Justo fue después de 2006, creo, cuando hubo una como gran represión en Atenco, aquí en el Estado de México, y yo estaba participando en un plantón afuera de la cárcel de Molino de Flores, aquí en Texcoco. Y una amiga me dijo que el teatro playback y que seguramente me iba a interesar y yo no, tampoco era una opción para mí. Pero ella vino a dar un taller, es una amiga mexicana que vive en Estados Unidos, Leticia Nieto, que después ha sido mi gran maestra de psicodrama y de teatro playback. Vino a dar un taller a México, a la Universidad Autónoma Xochimilco. Entonces me invitó, pero me invitó para que yo le hiciera anotaciones de lo que iba haciendo en el taller, porque yo no había aceptado entrar al taller ni me interesaba el teatro playback tampoco. Entonces estuve en el taller y al segundo día de estar en el taller, yo dije, ¿qué es esto? Esto está bien padre. La gente cuenta sus historias, las mismas personas que están en el taller la representan en el escenario
Y bueno, ya, me enganché. Y yo empecé haciendo teatro playback en 2007 con Rafael Pérez, que tenía una compañía que se llamaba Chucán, y Rafael Pérez también es psicodramatista. Hay una relación muy interesante entre teatro playback, psicodrama, teatro espontáneo y psicodrama, como que toda la gente que hace psicodrama hace teatro espontáneo playback, o al revés, ¿no? No importa a dónde llegue, pero siempre Se pegan termina. al mismo camino. Ajá, Oye, exactamente. ¿y cómo conectas lo social con Jacobo Ley Moreno, con el psicodrama, con el trato de primer- ¿Cómo se conecta? ¿Cómo Ujú. se logra el cambio o sensibilizar a las personas? ¿Qué has visto tú? O sea, a mí me parece que Jacobo Levi Moreno de principio que es el, digamos, el fundador del psicodrama, ¿no? Para la gente que no lo sabe, él era un gran militante. Él era una persona que realmente lo que estaba pensando era en la transformación social. Él nació a principios de siglo, a finales del siglo, ¿no? Pero vivió a principios del siglo XX, digamos, ¿no? Y él era una persona como para mí, una persona que estaba reflexionando mucho sobre el status quo y le parecía que no estaba bien, ¿no? Hay un libro que se llama de Moreno, ¿Quién sobrevivirá? Y él, palabras más, palabras menos, no voy a decir exactamente como él lo dijo, pero él decía, esta pregunta de quién sobrevivirá en este mundo es una pregunta que solamente se puede hacer en una sociedad como en la que vivimos, en una sociedad que descarta a grupos humanos, ¿no? Solamente en ese tipo de sociedad se puede preguntar quién va a sobrevivir. Y bueno, eso se lo preguntó a principios del siglo XX. Es una pregunta súper actual, ¿no? En este momento, en 2005, nos seguimos preguntando, híjole, ¿quién va a sobrevivir? Y cada vez la posibilidad de sobrevivir es menor en una sociedad como la que vivimos. Y este Jacobo Levi Moreno se lo preguntaba y él decía, esta pregunta va a dejar de existir en una sociedad sociométrica. ¿Qué es una sociedad sociométrica? Es una sociedad en donde cada una de las personas va a encontrar su lugar, va a encontrar en qué grupo puede estar, puede vivir. La sociometría es una parte importante de la propuesta de Jacobo Levi Moreno, ¿no? Y entonces él decía, lo que nosotros tenemos que hacer es una, un trabajo en los grupos para que todas las personas tengan un grupo en donde pertenezcan y en ese sentido puedan sobrevivir, porque la humanidad nosotros los humanos somos de grupo, somos sociales y solamente en un grupo podemos sobrevivir. Somos los mamíferos que nacemos más desprotegidos, que necesitamos al grupo para poder crecer. Entonces, a mí me parece que eso es lo que une a la transformación, a la posibilidad de construir sociedad, em, pues una sociedad distinta al capital, con Moreno, con el psicodrama, con el teatro playback, que es el teatro playback que yo hago, es un teatro playback antiopresivo, ¿no? Que tiene que ver con esa misma pregunta, cómo construimos una sociedad en donde esta pregunta de quién sobrevivirá no tenga sentido. Fíjate que hablando del impacto social, yo escuchaba en mi formación, digo, lo que hacía Jacobo Ley Moreno, que trabajaba con los marginados y en la calle y con los niños y demás, pero no me lo imaginaba yo en presente, digo, bueno, ¿qué se sentirá trabajar en la comunidad así en forma abierta, ¿no? Y aunque fue un performance, o a lo mejor más combinación de otras cosas, digo, una vez tuvimos una marcha por el Día de la No Violencia a la Mujer. Fue una marcha, pero fuimos de un parque pequeño a otro más grande, en otro donde había como un auditorio hacia el aire libre. Y en ese parque, las personas, había unas mujeres que estaban con un velo negro
y traían así como un cartelón, pero no le van a nadie, nada más las veían con un cartelón y venía ahí su fecha de muerte. Y Mm. total, eran como cinco o seis, le llamaba mucho la atención a las personas, nos fuimos en caravana, llegamos al lugar, las mujeres así con la vestimenta poco a poco fueron ahí abriendo el velo, empezaron a narrar pues, cómo fue su muerte, una persona lo dramatizaban, pero lo que voy es que iban chavos de prepa, o sea, chavos que son relajientos y demás, personas del municipio que están ahí a veces pues, porque tienen que estar y no les gusta, pero o sea, andan en otro lado hablando por teléfono. A lo que voy es que a todos les llamó la atención. O sea, éramos como 1000 personas y silencio. Todos estaban viendo ahí la representación. Entonces, la verdad me impactó mucho de la forma en que se puede llegar así a las masas. No sé tú qué experiencia hayas tenido con tu grupo o cómo lo trabajes con tu grupo de teatro. Yo creo que como decía Augusto Boal, que fue el fundador del Teatro de las Personas Oprimidas, bueno, en su momento se llamaba, o se llama todavía para algunos teatro del oprimido, pero justamente las mujeres que hacían teatro del oprimido empezaron a decir, pues es que está en masculino, vamos a llamarle teatro de las personas oprimidas, ¿no? Y él decía que el teatro es un arte en donde puedes mirarte, ¿no? Puedes mirar quién fuiste, quién eres y quién puedes ser o quién quisieras ser. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que las artes escénicas tienen esta posibilidad de mirar el mundo que estamos construyendo, o sea, poderlo mirar, es como sacarlo y tenerlo frente y entonces como devolvernos la pregunta de ¿eso queremos? ¿Así queremos ser? ¿Eso queremos ser? ¿O queremos ser otra cosa? En ese sentido, el psicodrama o sea, se llama psicodrama, no porque es dramático, ¿no? Que te pones a llorar así telenovelesco, sino porque habla del drama, o sea, de la puesta en escena, De la ¿no? De acción. la puesta en acción en un escenario que construyes. Es como si fuera teatro, pero más íntimo. ¿Por qué? Porque lo que pones en el escenario, digamos, es una situación que tú viviste. Pasa muy parecido con el teatro playback, que el teatro playback es un teatro de improvisación que no tiene guión, ¿no? No tiene un drama, no tiene una dramaturgia, porque la dramaturgia, el guión, lo dan las personas que están en el público, en la función, y entonces cuentan su historia y la colectividad que se ha entrenado para trabajar con las formas escénicas, toma la historia y la pone en el escenario, porque se parte de que todas las historias que tenemos tienen todos los elementos para ser trabajadas en el escenario y se honra la historia de las personas. En psicodrama es diferente porque es más íntimo, no es una función de teatro, más bien es un espacio de trabajo grupal Es y más, más terapéutico, ¿no? más El otro terapéutico, es más social. exactamente, y entre las personas que están en ese grupo van compartiendo sus historias y las van trabajando. Y pasa lo mismo que en el teatro. El teatro tiene, digamos, la función de ser espejo. O sea, tú cuentas tu historia, la ves escenificada y entonces la ves en espejo, ¿no? Como si estuvieras viendo el espejo de ti mismo. En psicodrama también, pero quienes están, digamos, trabajando en el escenario es el mismo grupo, ¿no? Entonces es un espacio terapéutico grupal. ¿Por qué? Porque vamos contando nuestras historias, las vamos escenificando, vamos accionando ahí diferentes opciones. ¿Qué hubiera pasado si hubiera contestado de otra manera? Practícalo. A ver.
Contesta de otra manera. Ahí tienes a alguien que te está ayudando a ser hacer el esa rol. persona con la que tuviste una dificultad. ¿Qué tal si contestas de otra manera? A ver qué pasa, ¿no? Y, y, Entonces y, practicas la transformación, ¿no? y esta transformación, mire ya, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Tú a qué nos quieres invitar? ¿O cómo lo trabajas? ¿O dónde lo trabajas? ¿O dónde Pues podemos saber más? yo tengo dos proyectos. En un proyecto fundamentalmente trabajo el teatro, la parte de digamos, fundamentalmente teatro playback, pero ya voy a empezar a implementar algunas propuestas de teatro espontáneo como teatro debate, teatro de creación, teatro de multiplicación. Este proyecto se llama Revelarte improvisando la liberación. De hecho, así me pueden encontrar en Facebook. Revelarte con V, pero juego con esta idea de revelar, o sea, revelar lo que hay que no sabemos, que no tenemos idea, pero revelarte contra el status quo, ¿no? Entonces juego con esas dos significados de revelar. Entonces se llama Revelarte improvisando la liberación, está en Facebook y también en Instagram. Y ahí fundamentalmente trabajo teatro playback ahora, pero voy a iniciar otros teatros. Y a veces doy talleres en línea, o sea, sí voy a abrir un taller en línea este año, todavía no sé cuándo, que se va a llamar Bases Éticas para el Teatro Playback Antiopresivo, ¿no? Porque tiene un formato distinto el teatro playback si vas a trabajar para la justicia social, ¿no? Entonces ese taller ahí va, o sea, pongan like en el Facebook porque ahí va a salir la información de cuándo va a ser y ese taller va a ser en línea porque quisiera como llegar a más personas. Y también doy clases en un lugar que es muy hermoso, que es independiente. Yo vivo en Texcoco y en Texcoco hay tanto el gobierno municipal como el estatal da mucho dinero para el arte, entonces hay varios espacios en donde la gente puede ver teatro, pero yo preferí trabajar en un espacio independiente por obvias razones, ¿no? Soy más independiente yo que este espacio se llama el Triángulo Artes Escénicas, está en el centro de Texcoco y yo ahí doy clases presenciales por si alguien de Texcoco o alrededores nos escuchan. Las clases presenciales de teatro playback son los martes de 5 a 7 en el Triángulo y los miércoles de 10:30 de la mañana a 12:30. Entonces, ese proyecto tiene que ver con el teatro y hago cosas presenciales o en persona y en línea. Y luego tengo otro proyecto que se llama Ética en Espiral. Ética en Espiral está más concentrado al trabajo psicodramático y al trabajo de terapia grupal. En este proyecto también hacemos cosas en línea y hacemos cosas presenciales. Por ejemplo, ahora, este fin de semana justo, sábado 1 y 2 de febrero, tenemos un taller con Adriana Peterbar, una psicodramatista, pues muy conocida en Latinoamérica. Ella es de Argentina, vino a México y nos va a dar un taller que se llama El cuerpo habla, ¿quién lo escucha? Y entonces con psicodrama va a trabajar también unido al psicodrama un modelo de la Nana Snaque, que fue una mujer chilena que trabajó mucho la cosa corporal. Entonces hacemos también talleres en persona, pero en Ética en Espiral, una cosa que nos gusta como mantener es un espacio terapéutico en línea. Ese espacio terapéutico en línea se llama Sanar en Comunidad y es de marzo
a noviembre. Lo que nosotros les decimos a las personas de por qué es de marzo a noviembre, es porque de marzo a noviembre son 9 meses. Entonces trabajamos con la metáfora de la gestación, ¿no? Vamos a gestarnos en 9 meses para nacer siendo las personas que queremos ser, ¿no? Entonces, en este proceso de 9 meses vamos a trabajar con todas nuestras historias que nos duelen, que nos lastiman, que nos limitan, que nos hacen pequeñas y pequeños. Vamos a trabajar con las partes de nuestra personalidad que son sombrías, pero abrazar la sombra, porque la sombra es la contraparte de nuestra luz, ¿no? No es que hay que hacerla a un lado, sino hay que aceptarla, asumirla. Es parte de nosotros. Y en esos 9 meses vamos a hacer ese trabajo en grupo. ¿Por qué? Porque uno se sana en comunidad, ¿no? Vamos a hacer ese trabajo en grupo y en noviembre vamos a nacer como las personas que queremos ser. Entonces también en Ética en Espiral, así se llama el Facebook, vamos a la primera semana de febrero, vamos a sacar la convocatoria de este espacio terapéutico grupal que es en línea, los miércoles de 8 de la mañana a 9:30, pero empezamos en marzo. Oye, pues qué interesante, mucho trabajo por delante. Sí, sí, sí. Y bueno, hablando de los comerciales, digo, yo voy a lanzar, a mí me gusta trabajar mucho con familias, con padres y con niños. Lo estuve haciendo presencial, un taller, fue por un municipio, duré como 7 años haciéndolo todos los días y ya voy a empezar este año a hacerlo virtual. Ya he tenido algunas experiencias virtuales, pero bueno, ya le voy a dar continuidad. Y se llama Jugos en Familia. Digo, va a ser un día para dar, un día para hacerlo gratuito para todos. Entonces, por ahí les mando la información. Espero que estén atentos. Muchas gracias, Mireya, por acompañarnos No, a ti por invitarme. y nos vemos la próxima. Gracias. En ZenVivi, creamos procesos de profunda conexión contigo mismo y con los demás, familias y organizaciones, por medio de la atención psicológica individual y grupal, a través de la música, la danza, el teatro, los juegos y las historias.